Les damos la bienvenida a este espacio informativo. Tenemos importante información que compartir con ustedes del país y del mundo entero, así que comenzamos con el desarrollo de las noticias. 3.747 casos confirmados y 191 personas fallecidas presenta el más reciente informe gubernamental sobre la emergencia sanitaria que enfrenta el Ecuador. Además, existen 173 muertes, de las cuales se sospecha se produjo su deceso por COVID-19. El informe tiene corte a las 10 horas de este lunes 6 de abril. En 24 horas, el número de casos en el Ecuador creció en 101 confirmaciones, determinando un total 3.747 casos confirmados, de los cuales 191 personas han fallecido. Adicionalmente, el dato que siempre comunicamos a la ciudadanía es el de los fallecidos probables COVID, en el cual asciende a un número de 173 personas. En este mismo periodo de tiempo, en Guayas aumentaron 10 casos, en Manabí 11 y en Pichincha 50. 67.6% se encuentran en Guayas, Pichincha el 10.5%. De este total, son 417 funcionarios médicos quienes han sido contagiados y que ahora cumplen su etapa de cuarentena. Así lo aclaró el ministro de Salud Juan Carlos Ceballos en horas de la tarde. Varios de ellos cumplen con el periodo de aislamiento y en los próximos días, ya inmunes y habiendo ganado inmunidad, se incorporarán de nuevo a su trabajo. El secretario de Estado confirmó además el arribo de 200.000 pruebas de detección del COVID. Hoy llegan al país 100.000 pruebas rápidas y 100.000 pruebas PCR. En una semana crucial para enfrentar esta emergencia sanitaria y en la cual el personal médico cuenta con los equipos de protección necesarios, insistió el secretario de Estado. Los hospitales están abastecidos con prendas de protección para nuestros médicos, para nuestras enfermeras. Existen medicinas e insumos médicos, lo que garantiza la seguridad del personal y la atención a los usuarios. Además, se ha contratado más servidores de la salud y se ha ampliado el número de camas disponibles en la red hospitalaria del país. Alex Llanos, Medios Públicos. En los próximos días entrará en funcionamiento la plataforma de biología molecular que procesará pruebas de COVID-19. Con una inversión de $2 millones, el equipo fue donado al gobierno nacional en comodato por la multinacional Roche. Ecuador ha sido uno de los primeros países en América Latina en realizar el diagnóstico molecular de COVID-19, un proceso manual que hasta el momento ha permitido llegar a 12.000 muestras de PCR. Para aumentar su capacidad, con la plataforma de biología molecular COBAS 6800, instalado en el INSPI de una manera sistematizada, se podrá alcanzar 1.440 pruebas diarias. Tenemos entendido que el día miércoles ya se aumenta nuestra capacidad. Teníamos 400 pruebas diarias, más 1.400 pruebas que se van a hacer, pasaríamos a 1.800 pruebas de diagnóstico de PCR en tiempo real a partir del día miércoles. Estamos avanzando lo más rápido que se puede porque toda esta tecnología requiere ser implementada para que pueda funcionar correctamente. Que permitirá atender los requerimientos de miles de ecuatorianos y guayaquileños, lo que da un total de 40.000 pruebas mensuales de manera oportuna con la más alta tecnología. Son componentes micro y mini robotizados, soportes informáticos, conexiones especiales electromagnéticas y soportes de energía con capacidad para triplicar el número de pruebas sin pasos manuales, minimizando así el riesgo de contaminación. Con esta plataforma tendremos 864 resultados en un periodo de 8 horas y 1.400 resultados en 24 horas. Esta plataforma automatizada permite además el diagnóstico de cáncer cervical, HIV, hepatitis, pruebas de trasplante y tamizaje sanguíneo. Una cooperación público-privada entre la multinacional suiza Roche, la Agencia de Regulación y Control Sanitario ARCSA, el Ministerio de Salud Pública y el Instituto Nacional de Salud Pública INSPI. Existen alrededor de 20 plataformas en Latinoamérica y esta ha sido colocada en el INSPI en Guayaquil a través de una alianza público-privada, en la que Roche asume el costo de la plataforma de alrededor de $2 millones y el gobierno la tiene para operar mientras quiera utilizarla. El cargamento de 17 toneladas llegó desde Quito en 2 camiones con un mensaje solidario para la urbe porteña. Mariuxi Buenaño, Medios Públicos.
El Comité de Operaciones de Emergencia ante la crisis ha contratado médicos para los hospitales de Guayaquil y recibió el respaldo de Costa Rica en la iniciativa Nueva Alianza Global para el COVID-19. El gobierno ecuatoriano, como parte de sus labores de lucha contra el COVID-19, incorporó a 100 profesionales de la salud a los hospitales del Guasmo Sur y Monte Sinaí en Guayaquil e inició el proyecto médico a domicilio en esta ciudad para atender a menores de 5 años y adultos mayores de 65 años, marcando el número 140. De igual manera, un nuevo procesador automático que llegó al puerto principal analizará 1.400 muestras diarias. Se instalaron varios respiradores mecánicos en el hospital del Guasmo Sur y recibió una donación de la Organización Panamericana de la Salud de 5.000 batas quirúrgicas, 10.000 pares de guantes, 5.200 mascarillas y 200 gafas de protección. En el Hospital del IES del sur de Quito y en Los Ceibos en Guayaquil se han realizado 1.600 tomografías de diagnóstico de COVID-19. De otro lado, el Ministerio de Agricultura habilitó 90 puntos de desinfección de vehículos en los corredores logísticos y la Policía Nacional ha efectuado 19.931 operativos en más de 94.000 establecimientos en todo el país. Valeria Villarroel, Medios Públicos. Y cada gobierno autónomo descentralizado municipal debe emitir una ordenanza del uso obligatorio de mascarillas para circular en espacios públicos a fin de reducir el riesgo del coronavirus. Así lo emitió en un comunicado en su cuenta de Twitter la ministra de Gobierno María Paula Romo sobre la resolución del COE Nacional. Romo además afirmó que esta medida aplica para quienes tienen por necesidad abandonar sus hogares. Reiteró que esta medida no significa libertad de circulación. Camposantos en Guayaquil iniciaron la entrega gratuita de ataúdes de cartón prensado que fueron donados por la empresa privada ante la escasez de funerarias y el sobreprecio al momento de acceder a uno. El aumento de fallecidos en Guayaquil debido al COVID-19 ha dificultado acceder a un ataúd para dar así un entierro digno a las víctimas y si lo consiguen, el precio puede superar fácilmente los $1.000. En este marco, el municipio de Guayaquil recibió 2.000 ataúdes de cartón prensado, proveniente de la donación de la empresa privada, representada por Papelesa, Procarsa y la Asociación de Cartoneros, para las familias de escasos recursos. Estas bóvedas de cartón prensado, que es un material parecido al MDF, madera, para las personas que en este tiempo lamentablemente han perdido un ser querido, y agradecemos esta gestión de varias asociaciones de cartón del Ecuador. Los ataúdes ya fueron entregados a los camposantos como Parque de la Paz y Jardines de la Esperanza, para que quienes así lo requieran puedan acceder de forma gratuita. Las 2.000 bóvedas, reitero, que son completamente gratuitas y que se están distribuyendo ya desde el pasado fin de semana. El camposanto Jardines de la Esperanza ya se encuentra entregando estas donaciones desde el domingo 5 de abril. Quienes requieran pueden acercarse a las instalaciones a solicitarlo. Es una opción que se le está dando del lado del municipio de Guayaquil completamente gratis, mientras ejecutamos otras gestiones con la Asociación de Artesanos, con algunos otros GATS, para poder generar una cantidad importante de cajas a precios módicos. La intención es cubrir las necesidades de las familias que han perdido a uno de los suyos y dar un entierro digno. Luis Alfredo Zúñiga, Medios Públicos. Alimentos e insumos básicos de protección son parte de las donaciones que efectúa la empresa privada como una forma de apoyar al país ante la emergencia sanitaria que se vive por el COVID-19. Conozcamos algunas de las acciones de solidaridad que se han hecho presentes. Cada vez más empresas del sector privado suman esfuerzos para superar la crisis que se vive. Por ejemplo, la corporación La Favorita hasta la fecha entregó aproximadamente 200.000 kits de ayuda humanitaria para las familias más necesitadas. Holcim Ecuador también se comprometió con estas acciones. Esta empresa apoyó en las tareas de desinfección de diversos puntos críticos del país, en donde sus trabajadores se unieron de manera voluntaria a todas las tareas. Esto como parte de los 3 pilares de ayuda. El segundo elemento es la distribución de los materiales médicos, tanto mascarillas como guantes, en diversos puntos, sobre todo de la ciudad de Guayaquil. Y el tercer punto es la donación de cestas de comida para aquellas comunidades y personas más vulnerables
Esto lo hemos hecho a través de la iniciativa del MIES, Dar una mano sin dar la mano, y continuaremos trabajando en ella en estas próximas semanas. La unión hace la fuerza, así lo demostraron la constructora Uribe Schwarzkopf, UNASEM, Unicom y Jabonería Wilson, compañías que también se plegaron a las tareas de limpieza de los mercados de Quito. En este caso, Unicom apoya con sus camiones, con el agua, con el personal que maneja los mixes, la planta. En el caso de Uribe Schwarzkopf nos apoya con el personal de obra, que es los que vienen y nos ayudan a hacer una limpieza con esta solución jabonosa. Y la Jabonería Wilson, pues la que nos va y nos dote el detergente. Las formas de contribuir son múltiples. Por ejemplo, Huesco junto a Pintulac optaron por cambiar su producción a la elaboración de gel antibacterial y alcohol antiséptico para donarlo. En las últimas 2 a 3 semanas, todo nuestro grupo de laboratorio ha dedicado sus esfuerzos para la elaboración de una fórmula bajo los más estrictos estándares internacionales. Claro está que esto es para ayudar y apoyar en la crisis que está viviendo el país y el mundo. Todos los ecuatorianos podemos ayudar de diferentes maneras. Nosotros también podemos colaborar en este momento, quedándonos en casa. Es la mejor muestra de corresponsabilidad que podemos tener para evitar el avance de la enfermedad. Olga Velasco, Medios Públicos. Según un estudio desarrollado por un grupo de docentes de la Universidad de las Américas, el 50% de las empresas ecuatorianas resistiría 37 días o menos sin ingresos. Expertos plantean opciones para reactivar las empresas cuando pase la crisis. El estudio señala que el 50% de empresas ecuatorianas resistirían 37 días o menos sin ingresos. Las estimaciones se realizaron con las 32.913 que están registradas en la Superintendencia de Compañías. Un gran hotel, por ejemplo, debe estar en mucho más problemas que un pequeño ganadero. Porque uno está en el mundo de la alimentación, que es vital y que debe seguir funcionando. Hay que ver cuáles son las empresas que sí tienen futuro y a esas darles una mano. Puede ser créditos, facilidades de ponerse de acuerdo con los acreedores. Según el estudio de la UDLA, el 25% de empresas tendría reservas para hasta 70 días sin recibir ingresos. El tamaño de las empresas no incide en que puedan recuperarse cuando pase la crisis. Eso depende de muchos factores y de cuánto tiempo puedan producir para seguir funcionando posteriormente. No flexibilidad de días de trabajo en una semana o en un mes. Es decir, se trabaja 20 días al mes, pero ya veremos qué día se trabaja. El asunto es que se quede el empleo existiendo. Para el economista Diego Olmedo, lo importante es que otorguen créditos a las pequeñas, medianas y grandes empresas y a las exportadoras con una tasa baja para que puedan recuperarse a través de un fondo de salvamento. Sería créditos a aquellas microempresas, empresas pequeñas y medianas que van a pagar las nóminas y es por la protección del empleo y que sería a una tasa del 0%. Y una tercera línea de acción sería a las empresas exportadoras, a fin también de poder cubrir sus necesidades de capital de trabajo y de inversión. Dijo que sin créditos blandos las empresas no podrán reactivarse. Verónica Rivadeneira, Medios Públicos. El Internet, las redes sociales, los mensajes de texto y los medios de comunicación tradicionales serán las herramientas que se usarán para el inicio de clases del régimen Costa el próximo 4 de mayo. Esta es la alternativa de las autoridades para que los estudiantes permanezcan en casa. El lunes 4 de mayo inician las clases en el régimen Costa. Sin embargo, no será de manera presencial. Se lo realizará a través del Internet para mantenerse en casa. Los estudiantes realizarán unas primeras 2 semanas de repaso con sus docentes y estas 2 primeras semanas, que además servirán para la adaptación digital y de los medios que vamos a utilizar. Aquellos estudiantes que no tienen Internet tendrán otras plataformas para acceder al sistema educativo. Televisión, radio, SMS, WhatsApp, teléfono normal y bueno, todos los recursos que necesitamos, inclusive el COE, imprime las guías, las fichas de trabajo y las entrega en los sectores rurales donde no hay internet. Los exámenes remediales serán del 20 al 22 de abril de manera virtual y los resultados se publicarán el 23, mientras que los exámenes de gracia se realizarán el 29 de abril. Además, se retomará la fase de traslados que se vio interrumpida por la emergencia sanitaria. Pero dependiendo de la disponibilidad, en el 4 de mayo se reiniciarán los traslados y usted podrá poner a su hijo en una institución educativa. Los docentes se pondrán en contacto con los padres de familia vía WhatsApp, previo al inicio de clases. Lo haremos ya a partir del día 13.
Es decir, que entre el 13 y el 4 de mayo estaremos ya comunicándonos con las familias. Los ganadores del Ser Maestro 6 recibirán su certificado. Desde a partir del día de hoy y hasta el viernes, todos los ganadores del Quiero Ser Maestro 6 recibirán vía electrónica, es decir, a través de correo electrónico, recibirán su certificado. Luis Alfredo Zúñiga, Medios Públicos. En más información, 103 pacientes diagnosticados con COVID-19 fueron dados de alta a escala nacional. Guayas y Pichincha son las provincias que más altas hospitalarias entregaron. Estos ciudadanos regresan a sus casas y deben cumplir el aislamiento domiciliario obligatorio. 103 pacientes diagnosticados con COVID-19 y que permanecieron en las distintas unidades médicas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a escala nacional fueron dados de alta. Según el IES, estos ciudadanos continuarán con su tratamiento en sus viviendas, cumpliendo el aislamiento domiciliario obligatorio. Guayas, con 44 pacientes, es la provincia que más casos registra de altas, seguido de Pichincha con 28 pacientes. De estos últimos, 24 permanecieron en el Hospital del IES Sur de Quito. El IES tiene hasta el momento 14 hospitales para atender a personas infectadas con COVID-19. Además cuenta con los servicios de pretriaje y triaje respiratorios, así como otras modalidades de atención, entre ellas visitas a domicilio y entrega de medicamentos a pacientes de grupos vulnerables. En otras provincias del país recibieron el alta hospitalaria, 31 pacientes en Azuay, 7 en Bolívar, 1 en Chimborazo, 1 en Cotopaxi, 2 en El Oro, 3 en Esmeraldas, 3 en Imbabura, 3 en Loja, 3 en Los Ríos, 2 en Manabí, 1 en Santa Elena y 3 en Santo Domingo de los Áchilas. María Elena Vaca, Medios Públicos. Y antes de irnos a la pausa, les presentamos el nuevo segmento de Telediario Conectados, en donde ustedes pueden saludar a sus amigos, vecinos o familiares grabando un video de forma horizontal y enviarnos vía WhatsApp al 098 75 71 631 desde cualquier parte del mundo. Hola, me llamo Isabel. Vivo en Milán, pero soy originaria de Quito. Y como todos ustedes saben, en Italia y en Milán la vida ha cambiado mucho en el último mes, desde que llegó el virus. Mi mejor recomendación para todos ustedes que están en casa es que se queden con su familia, se queden en sus casas, abracen a su gente querida, porque tenemos que pensar en los demás y no solo en nosotros. El sistema de salud no puede abarcar a tantas personas. Así que, por favor, quédense en casa. Un saludo a todos y fuerzas desde Italia a Ecuador y de Ecuador a Italia. Secretario General, hola, soy ecuatoriana. Amo a mi país, amo a mi familia. Por tu bien y el de los tuyos, quédate en casa. Hola amigos, somos la Fundación para la Vida Ariel Chicho Gavilanes. Queremos enviarles un cordial saludo, un fuerte abrazo desde el sur de Quito, Ecuador, mitad del mundo, para recordarles, quédate en casa, por los tuyos, por los míos, por cada uno de nosotros, quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa. Soy Agustín Reina del Cantón Pedernales. Saludo a mis hijos en Guayaquil y a mi familia. Que se cuiden de esta pandemia que estamos pasando aquí en el Ecuador. Cuídate y quédate en casa. A fin de precautelar la salud y el bienestar colectivo, el gobierno ecuatoriano ha implementado diversas medidas que restringen la movilidad. Esto altera la circulación de los productos. Probablemente algunas marcas o insumos no estén llegando a tu localidad. No te desesperes. Busca alternativas o sustitutos. Ecuador cuenta con diversas plataformas de comercio electrónico y servicio a domicilio. Utilízalas inteligentemente y adquiere combos que contengan varios productos. Esto hará que todo te llegue más pronto y que más personas sean atendidas. Piensa en tu familia y compra para una semana. Evita salir de casa innecesariamente. En tiempos de coronavirus, la principal medida de salud es quedarte en casa. Una campaña de Ecuador TV y Radio Pública FM.
Muchas gracias por su preferencia. Estamos de regreso con más información nacional. Durante el fin de semana en Quito se registró una mayor presencia de ciudadanos en las calles. Los controles también se incrementan, aunque durante el inicio de la semana de distanciamiento social se nota un relativo orden en mercados y centros de abasto. Sin embargo, el trabajo que más cuenta es el de la conciencia de las personas al quedarse en casa. Ante la aglomeración desmedida de ciudadanos en los mercados como el Mayorista al sur de Quito, o el de Carapungo o el de Calderón al norte, y el cierre parcial o total de los mismos, así como el ingreso controlado de personas, ofrece resultados que obligan a los comerciantes y clientes a reducir al máximo su presencia en estos centros de abasto. Pero a pesar de aquello, muchos comerciantes deciden apostarse en veredas de barrios para instalar improvisadas ferias con igual o mayores riesgos. Este video, grabado por uno de los moradores del barrio La Ecuatoriana, muestra incluso las peleas entre los comerciantes al disputarse espacios en las calles del sector. Y a pesar de los operativos de control, la presencia de vehículos y personas en las calles de los sectores periféricos parecería mostrar un desmayo en la necesidad de permanecer en casa. Sin dudarlo, las condiciones de trabajo cambiaron. El mercado de Machachi en el Cantón Mejía es una muestra de aquello. En una pancarta se hace notar los días y horarios de atención de acuerdo al último dígito de cédula. La protección en comerciantes y clientes se nota al caminar entre ellos, aunque con detalles que hace falta ajustar, como el que se debe cubrir también la nariz o el que se use ropa con manga larga. En todo caso, la atención y abastecimiento se cumple con relativa calma. Y a los señores propios productores nos van a traer a nosotros la carga de hortalizas para abastecer. Nosotros no estamos dando caro. ¿Pero sí. ¿Cómo se está desarrollando ahorita la venta? Ahorita está, o sea, sí. O sea, como usted le ve, o sea, está poco. Pero normal. Normal, así. No ha habido problemas. No ha habido problemas. En otros sectores, como en la Loma de Puengasí, en el sector conocido como Las Palmeras por la antigua vía a Conocoto, los esfuerzos por respetar la distancia de 2 metros entre cada persona son mínimos. Una actitud que expresa una aparente distensión o sencillamente una indisciplina social. Recuerde, si existen aglomeraciones o no se acatan las disposiciones de las autoridades, puede llamar al sistema de emergencia 911 y denunciarlo para la intervención pertinente. Nosotros estamos activados, hemos recibido cerca de 20.000 llamadas por temas de concentraciones de personas que suben el numérico de 30 y también tema de mercados. Entonces estamos atentos a ese servicio también. Eduardo Córdoba, Medios Públicos. Según la Secretaría de Movilidad del municipio de Quito, en la capital, en este primer día de restricción vehicular con el nuevo esquema, se ha podido evidenciar una reducción de un 80% en la circulación de vehículos. En el transcurso de esta semana, el alcalde de Quito, Jorge Yunda, solicitará al COE Nacional que el municipio se haga cargo de la emisión de salvoconductos. Desde esta semana rige un nuevo mecanismo de restricción a la circulación de vehículos por la emergencia sanitaria. Este lunes solo circularon hasta antes del toque de queda carros cuya placa termina en 1 y 2. Para el secretario de Movilidad del municipio de Quito, Guillermo Abad, esta medida en su primer día de aplicación ha reducido en un 80% la circulación de vehículos. No ha tomado conciencia de la dimensión y la magnitud del problema. Consideran que estas son medidas de restricción de vehicular por temas de movilidad. Y no es así, son medidas de restricción vehicular por temas de salud pública. Pero el control se enfrenta a un problema, el mal uso de salvoconductos. Por ello, precisó Abad, el alcalde de Quito, Jorge Yunda, solicitará al COE Nacional que autorice que sea el Cabildo de Quito el que tenga la potestad de emitir esta autorización de movilización. Y resulta que tenemos en este momento vehículos que están circulando con más vehículos que circulan con salvoconducto que los que están autorizados para circular. Y eso evidentemente se tiene que corregir de manera inmediata. Hasta finales de marzo, según el Ministerio de Gobierno, se emitieron 1.200.000 salvoconductos de un total de 2.400.047 solicitudes. El subsecretario de Control y Orden Público de esta cartera de Estado, Guillermo Rodríguez, recalcó que el mal uso de este documento, al igual que no acatar el toque de queda, tienen estas sanciones. Estipula claramente, es decir, la primera persona que está haciendo, caminando en horas del toque de queda o a su vez en vehículo también, puede hacerlo, primero tiene una sanción pecuniaria de $100.
Luego igual, en caso que hay residencia, es de un salario básico unificado. Y a la tercera ya va una detención. Entonces, a veces también como que queremos engañar, pero lo que nos engañamos somos nosotros mismos. Esto es un saludo en propósito, estamos para salvar vidas, para precautelar su integridad. Los taxis deben acatar la disposición de restricción de movilidad que tiene como finalidad la protección de todos. Tome en cuenta que para este martes solo podrán circular los vehículos cuyas placas terminen en 3 y 4. Javier Ceballos, Medios Públicos. El municipio de Quito cuenta con un protocolo para el manejo de cadáveres a consecuencia del coronavirus. Si bien las autoridades de la capital esperan que la situación no se desborde, al momento el Distrito Metropolitano de Quito cuenta con 500 nichos para dar sepultura a personas que puedan fallecer a causa del COVID-19. Lo principal de todo esto es la disciplina y la colaboración de los ciudadanos. No salir de casa es la mejor y más efectiva medida para evitar contagios por coronavirus. Sin embargo, el municipio de Quito cuenta ya con un plan y un protocolo para el manejo de cadáveres. El alcalde de la capital, Jorge Yunda, detalló que están disponibles 500 nichos y que se han suscrito convenios con 9 crematorios para el tratamiento de los cuerpos sin vida como consecuencia del coronavirus. Sin embargo, estamos preparados. Hemos preparado los vehículos Thermo-King para transportar los cuerpos. Ojalá no tengamos que transportarlos, pero estamos preparados. Esta tarea la tiene a su cargo la empresa pública metropolitana de gestión integral de residuos sólidos. Su gerente, Hernán Alvarado, explica con más detalle la infraestructura dispuesta para el manejo de los cuerpos sin vida. Nosotros contamos con 2 vehículos refrigerados para poder transportar un promedio de entre 12 y 15 cadáveres dependiendo de la densidad de una persona. De un cadáver, perdón. Y también vamos a tener 5 contenedores como sitio de acopio disponibles para poder manejar, para poder tener los cadáveres durante el tiempo que nos tome poder cremarlos o poder inhumarlos. En Quito, la capacidad total de cremación de cadáveres es de un máximo de 30 cuerpos por día. Todo dependerá, dijo Alvarado, de la conciencia que tome la ciudadanía para no exponerse, no contagiarse y así evitar desenlaces fatales. El protocolo que nosotros vamos a seguir es, recibimos la llamada del ECU 911, existen 3 grupos de personas, los que tienen exequias privadas a través de un seguro privado, los que tuvieron acceso a un seguro de salud público que también tienen un servicio de exequias, y las personas que no accedieron a ninguno de estos 2 beneficios, tanto privado como público. Nosotros nos hacemos cargo de ellos, vamos, retiramos, podemos embalar el cuerpo, vamos a trabajar en línea con el registro civil y con el INEC. La ficha REVID será llenada por uno de los médicos que estamos contratando. El burgomaestre capitalino recalcó que la decisión de estar bien la tiene cada capitalino. Quédese en casa. Pero estamos trabajando para que eso no utilicemos. Estamos haciendo una campaña de concientización y yendo a los sitios que aún se resisten a creer que esto es debido a muerte. Según el alcalde metropolitano, un nicho ya ha sido ocupado por un paciente COVID, quien falleció en una casa de salud de la capital. Javier Ceballos, Medios Públicos. La Secretaría Anticorrupción presentó este lunes ante la Fiscalía un informe técnico sobre las presuntas irregularidades en la compra de insumos y dispositivos médicos en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Tras los hechos denunciados en el IES, se implementó la Unidad de Integridad y Anticorrupción Emergente, la misma que constató que los funcionarios involucrados no pidieron autorización para este proceso al Consejo Directivo del IES cuando estaban obligados a hacerlo, pues el valor de la adquisición sobrepasaba los más de $2 millones, que el monto era el que tenían autorizado. Además, se evidenció que la investigación para ofertar se hizo en menos de 4 horas a un grupo reducido de oferentes y la compañía ganadora, Almantop S.A., presentó una oferta con errores y se le permitió un ajuste fuera del plazo. Por ello, el organismo de control considera que los funcionarios involucrados actuaron fuera de la ley, así como que la empresa Almantop S.A. no contaba con la experiencia y perfil para esta adjudicación. La Secretaría Anticorrupción asimismo solicitó acciones de control a la Superintendencia de Control de Poder de Mercado y también se enviarán estos resultados a la Contraloría General del Estado.
La Fiscalía detuvo a 3 personas por infringir el toque de queda y agredir a miembros de la policía. Hasta la fecha se procesa a 1.190 personas a nivel nacional por violar el toque de queda. En este video que circuló en redes sociales, se puede observar cómo personas se encuentran fuera de sus hogares durante el toque de queda y agreden a miembros de la Policía Nacional cuando los indican que deben ingresar a sus hogares. Este hecho se registró en el cantón Nobol, provincia del Guayas. Tras el altercado, la Fiscalía informó que las 3 personas involucradas fueron detenidas y serán procesadas por el delito de ataque y resistencia en la Unidad Judicial de Daule. Las autoridades han mencionado que cada vez es mayor el número de personas que acatan las disposiciones, pero aún existe un segmento de la población que se resiste, ponen en riesgo su salud, la de los demás e incluso se enfrentan a la policía. A la fecha, Fiscalía ha procesado a 1.190 personas por infringir el toque de queda. El mayor número de infracciones se registran en Guayas, seguido de Manabí. Las autoridades han llamado a la reflexión para que la ciudadanía permanezca en casa, por su salud, la de su familia y todos los ecuatorianos. Luis Alfredo Zúñiga, Medios Públicos. En otro tema, este martes se conocerá la sentencia para el expresidente Rafael Correa y 20 personas más investigadas en el caso Sobornos 2012-2016. Además, la Corte Nacional decidió transmitir en vivo la resolución por Facebook Live. A las 10 de la mañana de este martes, el Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia, presidido por el juez Iván León, presentará su sentencia para los 21 procesados por el delito de cohecho en el denominado caso Sobornos. Su decisión la presentan a un mes de analizar y debatir las pruebas entregadas por la Fiscalía y los abogados defensores. Esta será la primera sentencia que se dicte para el expresidente Rafael Correa por presuntos actos de corrupción. La Fiscalía General lo acusó en grado de autor mediato y lo calificó de supuesto líder de la organización delictiva, en la que también habrían participado Jorge Glass, Alexis Mera, María Duarte, entre otros exfuncionarios, quienes gestionaron y recaudaron $7.5 millones de empresarios que posteriormente se habrían beneficiado de contratos con el Estado ecuatoriano. Por ello, la titular del Ministerio Público, Diana Salazar, pidió la máxima pena, exceptuando los casos de quienes colaboraron en la investigación. En su resolución, el Tribunal Penal puede declararlos culpables o ratificar su inocencia. La diligencia se efectuará en medio de la emergencia sanitaria que enfrenta el país por el coronavirus. Para ello, la Corte detalló los protocolos de protección y bioseguridad con los que se contará. Se habilitó la opción de utilizar la herramienta de conexión telemática a través de la plataforma Polycom, lo cual ha sido requerido por varias defensas técnicas. Se dispondrán 3 salas en el edificio de la Corte Nacional de Justicia y una en la Corte Provincial del Guayas, manteniendo conexión de transmisión en tiempo real de la audiencia, espacios en los que ingresarán máximo 15 personas. Además, se efectuarán los controles de temperatura, así como del equipo de protección personal como mascarillas y guantes. Olga Velasco, Medios Públicos. Y lastimosamente tenemos a continuación una nota luctuosa y nuestros sentimientos de pesar a Livia Fabiola Molina Espinosa. Que descanse en paz. Estamos de regreso con más noticias. El Gobierno Nacional asegura que durante la emergencia sanitaria circularon 40 millones de falsas noticias. Incluso la imagen de un médico fue sustraída para señalar un falso testimonio. En el Ecuador existen alrededor de 16 millones de dispositivos móviles, 12 millones de cuentas activas en Facebook y alrededor de 3,5 millones en Twitter. Cifras que dan cuenta de un importante crecimiento del uso del Internet en el país. De hecho, los ecuatorianos tienen unas 100 a 300 interacciones por día a través de sus teléfonos inteligentes. En un reporte de Digital Economy Compass, a nivel mundial, se coloca el uso de Facebook como el líder en redes sociales, pero también a través de la aplicación WhatsApp se envían unos 29 millones de mensajes. Ecuador no está exento de esta realidad, pero entre lo que se comparte, publica o reenvía están las noticias falsas. Pero así dicen que en Guayaquil no pasa nada y los muertos en la basura. Pero no pasa nada en Guayaquil. Dios bendito. De hecho, el gobierno nacional denunció que, en medio de la emergencia por el COVID-19,
Unas 40 millones de estas noticias fueron publicadas hasta el momento. ¡No permitan que lo baje! ¡Llévenselo! Mire cómo los policías en este momento están bajando un cadáver a la fuerza. Incluso existen casos, como el del doctor Javier Pérez, quien tuvo que desmentir un supuesto testimonio en contra del vicepresidente Otto Sonnenholzner y denunciar el uso inadecuado de su imagen. En esta publicación de la clínica en la cual trabajo, se puede observar la imagen original. Por tanto, cualquier atribución que se me haga en este sentido es completamente falsa. Siempre, pero más aún cuando existe una conmoción social, corresponde ser respetuosos de la información y antes de replicar o reenviar cualquier noticia, se demanda responsabilidad. Dudar, verificar y contrastar es un ejercicio que también se exige en los usuarios en redes sociales. Eduardo Córdoba, Medios Públicos. Durante este confinamiento, expertos recomiendan ciertas actividades a la ciudadanía, entre ellos el ser autodidactas, el practicar con los más pequeños juegos que tengan un valor agregado e incluso dan recomendaciones para afrontar la recesión económica a la que se enfrentarán los ecuatorianos en este momento. Entramos a la cuarta semana de emergencia sanitaria en Ecuador para evitar la propagación del coronavirus y frente a este confinamiento es importante que las personas mantengan un equilibrio mental y emocional, realizando diferentes actividades que ayudan a eliminar el estrés, según un experto. Las actividades que pueden realizar los adultos es entrar a todos los servicios que se ofrece ahora en línea sin costo, cierto tipo de capacitación. Establecer el también volverse también como autodidacta, ¿no? Hay ahora tantos tutoriales que nos enseñan muchas cosas que puede ser estupendamente bueno, por un lado. Por otro lado, los adultos que tienen en su entorno, ¿no?, a chicos de colegio, ellos están más familiarizados con toda la parte tecnológica y ellos nos podrían realmente dar montones de enseñanzas como para este manejo de los utilitarios que nos pueden hacer estupendamente bien. Con los niños, por ejemplo, con los niños es el efecto de trabajar dentro de los aspectos netamente lúdicos. Trabajar, jugar con dados, jugar dominó, involucrarles en otro tipo de juegos que realmente les permita saber que se está desarrollando ese tipo de actividades, no únicamente porque ya me cansé y ya no quiero jugar, sino que les van agregando valor e interés. La emergencia sanitaria a nivel mundial también ha traído consigo, aparte de efectos psicológicos, una recesión económica. ¿Cómo deberá enfrentar esto la familia? El mismo entorno familiar, ahora que está viviendo el consumir específicamente lo que se hace necesario, se han dado cuenta que no necesitamos realmente seguir pensando en que esta camisa me falta, esta blusa porque está de moda o lo que fuere. Ahora nos damos cuenta que podemos utilizar en un proceso interno el seguir manteniéndonos tal cual con lo que tenemos, por un lado. Por otro lado, la gente hoy en día va a establecer una fórmula: ganar, ahorrar y gastar. Lo más importante es recordar que la cuarentena es un aislamiento momentáneo, que todos deben ser por ahora disciplinados y mantenerse en sus casas para evitar la propagación del coronavirus y así cuidar nuestra salud. Carla Arcentales, Medios Públicos. Busca y familiarízate con las diversas plataformas de comercio electrónico y servicio a domicilio que existen en Ecuador. Si no sabes cómo hacerlo, apóyate en alguien de confianza dentro de tu hogar. Utiliza tu teléfono inteligente o un computador personal. Descarga la aplicación y compra solo lo que necesites. Este tipo de compras requiere que ingreses tus datos de tarjeta de crédito o débito. Pon mucha atención a quién confías y compartes esta información. Piensa en tu familia y compra para una semana. Evita salir de casa innecesariamente. En tiempos de coronavirus, la principal medida de salud es quedarte en casa. Una campaña de Ecuador TV y Radio Pública FM.
Es momento de revisar las noticias internacionales y les contamos que varios países europeos se muestran esperanzados ante la disminución del número de muertos e infectados por COVID-19. Mientras tanto, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció que durante estas 2 semanas su país se enfrentará al pico de la enfermedad. España inicia su 4ª semana de cuarentena con datos esperanzadores. Por 4º día consecutivo, la cifra de fallecidos a causa del coronavirus se mantiene en descenso. Aunque este lunes se registraron 637 muertes, este es el número más bajo desde el pasado 24 de marzo, a lo que se suma una importante reducción en los nuevos contagios y un aumento de casos recuperados. Más de 40.000 pacientes superaron la neumonía viral en España y las autoridades ven el futuro con optimismo. Es verdad que es importante que pasen unos días para consolidar toda esta información epidemiológica, pero realmente estas cifras van confirmando un día más esta tendencia descendente que venimos observando. En Italia también se vive una reducción en el número de contagios y fallecidos por coronavirus. En las últimas 24 horas, el país europeo registró 3.599 casos adicionales y aunque en total son 132.547 personas contagiadas, los últimos datos son los más bajos desde el pasado 17 de marzo. Ahora los números rojos se centran en Estados Unidos, donde el primer mandatario Donald Trump pronosticó que el pico de la enfermedad se vivirá en su territorio durante estas 2 semanas. Continuaremos actuando de acuerdo a lo que suceda. Esta será probablemente la semana más dura. Entre esta semana y la siguiente, desgraciadamente habrá mucha muerte, pero mucha menos muerte que si no se hiciera esto, pero habrá muerte. Estados Unidos tiene casi 339.000 casos de COVID-19 confirmados. Nueva York se mantiene como la localidad más afectada por el virus, seguida por Nueva Jersey y el estado de Michigan. Hasta este domingo, la Organización Mundial de la Salud informó que 1.133.000 personas a escala global se infectaron con el virus, mientras que 62.784 pacientes fallecieron por su causa. Coralía Pérez, Medios Públicos. Con banderas, música y flores, la ciudad de Wuhan en China despidió a un centenar de enfermeras de la provincia oriental de Shandong, que se movilizó a Hubei a finales de enero y principios de febrero para contener y derrotar al coronavirus. Ellas son parte del contingente de más de 42.000 profesionales de la salud que el gobierno chino envió para evitar el colapso hospitalario en la provincia en donde inició la pandemia. Los ciudadanos agradecieron al personal que aportó para que actualmente la ciudad de Wuhan registre 0 casos nuevos de COVID-19. Mientras numerosos países endurecen las restricciones de movilidad por la pandemia, naciones como Suecia y Japón apuestan por la responsabilidad ciudadana para frenar el brote de coronavirus. En Suecia, los restaurantes, centros comerciales e incluso instituciones educativas permanecen abiertos. Si bien no se permiten las reuniones de más de 50 personas, allí las autoridades apelan a la responsabilidad de cada ciudadano para evitar el contagio por COVID-19 en lugar de imponer restricciones. Una medida que genera opiniones divididas en la población. Tomando en cuenta la lógica de las autoridades, no podemos detener el virus, sino aplanar la curva, como dicen ellos. Si bien Suecia tiene más de 7.200 casos confirmados y un total de 447 decesos, las autoridades mantienen medidas blandas ante la pandemia, ya que el sistema de salud no se ha visto saturado, como ha pasado en otros países europeos. Mientras tanto, en Japón, donde sí hay más restricciones, el gobierno pide a los habitantes salir solamente en casos de urgencia. Hasta el momento en el país no se había declarado un estado de emergencia debido a que las cifras de contagio y decesos se mantenían bajo control. Pero el primer ministro Shinzo Abe informó que se planea declarar este estado en las próximas horas según evolucionen los casos. No hemos alcanzado el punto en el que tenemos que declarar un estado de emergencia. Aún lo podemos evitar. Japón registra hasta el momento 4.563 casos, incluidos 700 del crucero Diamond Princess y 85 muertes. Coralía Pérez, Medios Públicos. Y el primer ministro británico Boris Johnson pasó este lunes a la unidad de cuidados intensivos del Hospital St. Thomas en Londres, pues los síntomas que presentaba por coronavirus se agravaron. El domingo, en horas de la noche, el primer ministro fue llevado a la casa de salud por presentar tos y fiebre persistente. A lo largo de la tarde, la situación del primer ministro ha empeorado y por consejo de su equipo médico fue trasladado a la unidad de cuidados intensivos, señaló en un comunicado el gobierno. Recordemos que Johnson dio
dio positivo para COVID-19 el pasado 27 de marzo y desde entonces permanecía en régimen de aislamiento. Mientras tanto, el ministro británico de Relaciones Exteriores, Dominic Raab, reemplazará a Johnson hasta que su estado de salud mejore. Y Chile sufre una sequía histórica que agrava la pandemia del coronavirus. Numerosas familias del centro del país se ven afectadas por la falta de líquido vital. Los caudales de varios ríos de Chile llegaron a mínimos nunca antes vistos. Un claro ejemplo es el lago Peñuelas, en la región de Valparaíso, que se encuentra al 5% de su superficie original. La fuerte sequía que azota la zona centro del país agrava la situación que ya viven cientos de familias, pues se vuelven más vulnerables al COVID-19, según lo denunció Matías Azún, director de Greenpeace Chile. Un jabón en las manos no sirve de nada si no se tiene suficiente agua para lavarse, como sufren miles de comunidades en todo el país. Miles de personas hoy no cuentan con agua suficiente para lavarse las manos. Es que el uso de líquido vital para potenciar proyectos mineros afecta ahora al bienestar de los chilenos. En la localidad de El Melón, cercana a la ciudad de Valparaíso, 22.000 habitantes dependen del suministro de agua por camiones cisternas. La sequía llevó a los moradores a ocupar ilegalmente un pozo gestionado por la multinacional minera Anglo American, que explota el cobre en Chile. Ahora, además de lluvias que permitan la recuperación parcial de los caudales, la población, a través de movimientos sociales, busca que el agua se destine al abastecimiento de la zona antes que a la actividad minera. Coralía Pérez, Medios Públicos. La crisis por el COVID-19 también causa que cientos de migrantes venezolanos retornen a su país. A pesar de la restricción de movilidad, Colombia activó un corredor humanitario en el paso fronterizo que les permite regresar a Venezuela. La emergencia sanitaria que afecta al mundo desde hace varios meses desencadenó el retorno a su país de cientos de venezolanos. El cese de actividades disminuyó considerablemente las fuentes de trabajo, lo que se tradujo en cero ingresos para los migrantes que, además de mantenerse, deben enviar remesas a su familia. En el último mes, algunos ni siquiera pudieron pagar el arriendo de sus viviendas. Bueno, algunos ni siquiera pudieron hasta recoger su ropa, sus cosas personales y sin dinero a la calle, pues. Ante esta situación decidieron regresar a su país y Colombia, la nación que limita directamente con Venezuela, activó un corredor humanitario para que los viajeros puedan pasar a su país. Sin embargo, algunos se muestran temerosos de lo que les espera. Venimos asustados porque no sabemos si allá nos podemos encontrar con el coronavirus y esas cosas, esa situación, y no tenemos, como quien dice, la medicina totalmente como para combatir eso. Este fin de semana, un grupo de 600 personas retornó al país bolivariano. Según la ONU, en el mundo existen cerca de 5 millones de migrantes venezolanos que necesitarían apoyo internacional ante los efectos negativos que deja la pandemia. Coralía Pérez, Medios Públicos. La Comisión Especial de las Naciones Unidas que investiga los incidentes en la ciudad de Idlib no encontró pruebas suficientes de la participación de Siria en ataques militares. Dada la información disponible sobre este tema, la comisión descubrió que es muy probable que los ataques fueran llevados a cabo por el gobierno sirio o sus aliados. Sin embargo, la evidencia no fue suficiente para que la comisión culpara a una persona en particular u organización, comunicó el organismo refiriéndose al ataque contra un hospital ubicado en Idlib. La comisión llegó a conclusiones similares en otros 5 incidentes que involucraron daños a las instalaciones controladas por la ONU en el país de Medio Oriente. Y antes de finalizar Telediario, les presentamos el nuevo segmento de este espacio informativo, Conectados, en donde ustedes, amigos, pueden saludar a sus amigos, vecinos o familiares, grabando un video de forma horizontal y enviándonos vía WhatsApp al 098 75 71 63 1 desde cualquier parte del mundo. Hola, mi Ecuador. Mi nombre es Lenin, vivo en Londres, yo soy de la provincia del Oro, mi familia vive en Sarume, Portobelo. Llevo 18 años fuera del Ecuador y yo en estos tiempos que estamos pasando quiero explicarles el significado que llegan a tener estas 3 palabras para mí. Quédate en casa. Para mí significa reencuentro, significa familia, significa compartir, significa reír, volver a juntarme con los primos, a jugar pelota, a tomarme una fría. Y sinceramente yo quiero volver a repetir esos momentos, cuando estábamos todos reunidos, disfrutando, riéndonos, siendo familia. Y es por eso que yo me quedo en casa. Entonces, hazlo por ti,
Hazlo por tu familia, hazlo para que se repita, porque tú puedes, tú tienes el poder. Quédate en casa. Fuerza, mi Ecuador. Hola, mi nombre es Paola Yaranga. Soy orgullosamente quiteña y resido en Madrid hace 6 meses. Vine a estudiar un máster. Quiero mandar un saludo muy especial a mis padres, a mi familia y a todo mi querido Ecuador, deseando que esta pesadilla termine pronto. Tú que puedes quedarte en casa, abraza a tu familia. La mía está lejos y deseo abrazarla muy pronto. Por ti, por mí, por nuestro Ecuador, quédate en casa. Hola, soy Luis Cuadrado Moreno, vivo en Madrid, pero orgullosamente soy ecuatoriano. Yo estoy bien, gracias a Dios, al igual que mis hermanos. Un saludo a mis hijos, que los quiero mucho, mucho, y mi consejo en estos momentos difíciles, por ti, por tu país, por tu patria, que por favor te quedes en casa. Un abrazo. Con estos emotivos mensajes de toda la ciudadanía les agradecemos a todos por su sintonía. Recuerde, permanezca en casa y continúe en sintonía de los medios públicos.